Relatos de mi tierra es el nombre de un nuevo proyecto audiovisual puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Cultura en colaboración con Acelera Producciones y el cronista oficial de la villa, Rafael Sánchez Valerón, el cual consiste en la producción y difusión de 4 vídeos recreando relatos basados en la historia del municipio de Ingenio. El área de cultura se planteó la creación de estos relatos con el objetivo de dar protagonismo a historias que han marcado la idiosincrasia de nuestra tierra, a través de ficciones dramáticas pensadas para ser difundidas por los medios tecnológicos más cercanos, móvil, redes sociales y este canal televisión. Saludos a todos y a todas los que nos escuchan a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales. Se dice que el pueblo que no conoce su historia está abocado al fracaso. Y bien es cierto. Hoy tenemos a bien presentar un proyecto ilusionante que lleva por título Relatos de mi tierra. Una gran producción que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio ha tenido a bien realizar con un elenco de profesionales de los cuales hoy tenemos una gran representación aquí. Por tanto, sin más dilación, vamos a dar paso en primer lugar a la concejala de Salud Pública, Consumo, Playas y Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, doña Minerva Artiles Castellano, que nos va a contar cómo nació la criatura de Relatos de mi tierra, que por cierto está basada en investigaciones históricas de nuestro cronista oficial de la villa, don Rafael Sánchez Valerón, más conocido por Feluco. Gran trabajo que luego nos explicarán tanto el director como el guionista de este proyecto. Buenos días a todos los presentes. Bueno, desde la Concejalía de Cultura tengo que decir que ha sido un regalo este proyecto, es un proyecto audiovisual y que desde un primer momento que me lo pusieron sobre la mesa, me pareció una idea excelente porque estamos viviendo una situación sanitaria compleja. Eso nos lleva a que en nuestros teatros a veces no podamos hacer pues brindar todas las disciplinas y el arte que quisiésemos, y una manera también, como no, era a través de este proyecto audiovisual. Relatos de mi tierra consta de 4 entregas que próximamente verán la luz y que de un primer momento nos encontramos con la base de que la historia iba a venir por parte de nuestro cronista oficial, Rafael Sánchez Valerón. Qué mejor y qué honor, además, que la productora Acelera Producciones, una productora de este municipio, donde además nos encontramos también actrices y actores que son de este municipio, y que se pudiese grabar, a pesar de la situación en la que nos encontramos, aprovechando sobre todo rincones emblemáticos con la vestimenta adecuada para poder temporizar y que fuese de la forma más visual para que cada uno de los espectadores de estas entregas pudiesen vivir esa época. Como bien nos dice Juan Martel, hablamos de un proyecto de historia para nuestro municipio. La Concejalía de Cultura, desde un primer momento y con todo el trabajo que hemos tenido en estos meses, una de las prioridades que hemos puesto para ello es que no solo apoyemos a las actrices, en general a las productoras también de este municipio, sino que podamos llevar la historia y que seamos vectores de muchos de los mensajes que nos han hecho crecer en este municipio, que nos han marcado de forma histórica, ¿no? Tenemos 4 entregas que desde el primer momento que las vean podrán ver monólogos, también destila de ellas que además de la historia hubo sufrimiento, hubo también, como no, lucha desde nuestros vecinos ingenienses que formaron parte de cada una de estas historias. Además, tengo el privilegio de que este proyecto no solo haya intervenido nuestro cronista Rafael Sánchez Valerón, sino el lujo de compartir mesa y tener en la dirección a Mingo Ruano,
como guionista también Alexis Ravelo. Son dos grandes profesionales de esta isla y que creo que Relatos de mi Tierra tiene que pasar fronteras y no solo quedarse en Ingenio. Creo que son relatos que invitamos a que a través de nuestras redes sociales puedan verlo a nivel insular, y así vamos a trabajarlo para que se pueda difundir todo lo posible, ¿no? Como digo, yo darle las gracias una vez más a que ellos estén presentes. Próximamente iremos informando también cuando se pueda hacer la presentación de cada una de estas entregas. Como digo, desde la Concejalía de Cultura, hasta en momentos de confinamiento, llevamos a cabo este proyecto. Es un proyecto que estábamos deseando presentarlo y que hoy me siento aquí con muchísima ilusión y que queremos llevarlo y que no solo se visualice a través de nuestro WhatsApp o de nuestras redes sociales, sino también llegar hacia las nuevas generaciones, hacia el futuro de esta isla de Gran Canaria, y que conozcan la historia también en los propios institutos y en los centros escolares. Doy ahora paso de nuevo a Juan Martel, pero agradecer nuevamente y que dentro de este debate, coloquio que vamos a realizar, pues podamos dar el sello a todas esas personas que conformaron la historia de nuestro municipio, que las conozcamos y que sepamos un poco más por qué hemos derivado a la situación actual con ese sello que nos ha dejado. Muchas gracias. Gracias, concejala. A continuación vamos a dar paso a un hombre que, y voy a poner la nota de humor, se ha ganado el cielo según San Juan. Un hombre del mundo de la escena. Es cierto que el sector que más tira de la historia para ponerlo encima sobre la palestra es el mundo de la escena, del teatro y del cine. En este caso, un hombre con muchísima experiencia en las lides, que nos va a contar cómo ha sido dirigir a estas 3 actrices y a este actor en estos 4 relatos, que después ya, bueno, Alexis nos explicará cómo ha sido ese trabajo de laboratorio para comprimir el amplio estudio de don Rafael. Adelante, Mingo Urbano, director de Relatos de mi Tierra. En mi nombre personal y en nombre de la productora, dar gracias por confiar en un proyecto que no solamente para nosotros tiene un cariño muy especial por el contenido que tiene, sino por apoyar la cultura en los momentos en los que vivimos, que es tan complicado para el sector poder seguir adelante. Y como bien decía Juan Martel, mientras haya una historia que contar, nosotros no solamente tenemos la ilusión y de ponerla en marcha, sino el deber de hacerlo, ¿no? Entonces, que podamos poner proyectos en valor y que haya instituciones que nos apoyen para ello, la verdad que es de agradecer. Muchas gracias. Creo que Relatos de mi Tierra es un proyecto que tiene un interés cultural e histórico muy importante. Como bien hablaba antes la señora concejala, muchas veces vivimos ajenos de lo que han vivido nuestros antepasados, ¿no? Y desconocemos como pueblo que venimos de unas raíces y de un legado histórico que muchas veces desconocemos, ¿no? Se ha perdido el hábito de la visita a la información de las hemerotecas, a las visitas a la biblioteca, y este proyecto pues precisamente trata de potenciar que la historia siga viva, ¿no? Es verdad que este proyecto nace en época de confinamiento, con la necesidad de crear material audiovisual, ya que los espacios teatrales donde normalmente nos movemos están cerrados debido a las medidas sanitarias en aquel momento. Entonces nos ponemos en marcha para cómo hacer llegar por medio de un formato audiovisual un mensaje que vaya mucho más allá de simplemente el hecho histórico o la crónica histórica, y es contar la experiencia viva de un personaje en primera persona. De ahí el trabajo de dramaturgia y de adaptación que hace Alexis Ravelo una vez seleccionado cada uno de los temas. Como bien decía la señora concejala, son 4 relatos los que presentamos para el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con una selección que nos envía el cronista oficial y en el que no es fácil seleccionar, ya que tenemos una historia muy viva y que muchas veces los ciudadanos no conocemos
cuál es el valor histórico que tenemos en nuestro propio municipio, y nos ha pasado a la hora de mostrar nuestro trabajo, que todavía no es público y pronto lo podrán ver, de decir, vaya, pero esto pasó en nuestro municipio. No solamente es importante para los conciudadanos de la Vía de Ingenio, sino que es un ejemplo también para el resto de la isla, e incluso historias que traspasan fronteras, ¿no? Como los ingenienses, por ejemplo, participaron en la colonización americana. Entonces, todo esto sirve para reforzar nuestra idiosincrasia, para reforzar el valor de que a día de hoy vivimos gracias a el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Todo esto, ponerlo en marcha, implica generar una maquinaria que con esta situación que vivimos no es fácil a la hora de cerrar calendarios, medidas sanitarias, rodajes con distancias, limitación del equipo, y para eso, al igual que agradecido la implicación de la institución para creer en este proyecto y sacarlo adelante, yo también quiero agradecer que como director del proyecto me he rodeado de un equipo que ha hecho posible que todo esto salga adelante. No solamente con el buen hacer profesional de cada uno de ellos, sino con su implicación en el proyecto, ¿no? Relatos de mi tierra se basa en las crónicas históricas que son adaptadas por Alexis Ravelo, para llevarlas a un formato audiovisual. Yo siempre hablo de jugar con un lenguaje en el que no trabajemos la recreación de la historia, de van unos campesinos por el monte y se ven los campesinos, no, sino como vengo de formación teatral, de hacer un lenguaje teatro cinematográfico. Evidentemente hablamos de ficción, también cada una de las historias nos da la oportunidad de tener un lenguaje cinematográfico diferente, eso nos ha permitido jugar a diferentes lenguajes, poner en valor diferentes códigos cinematográficos, así como dar pie a diferentes intérpretes, no solamente del municipio, sino del resto de la isla, que dar esa sinergia. De hecho, una de las actrices de los relatos es de Tenerife, encantada de venir a Ingenio a grabar, y creo que es importante también que no solamente trabajemos nosotros con nosotros, sino que seamos capaces de crear esa sinergia. Todo esto, como bien decía antes, creado con un equipo maravilloso, en el que me he podido apoyar y todo ha sido muy fácil, en el que la producción audiovisual ha estado de manos del compañero Nicolás Cardona, la producción musical por Manuel Estupiñán, la iluminación por Juan y González Vega, el sonido en directo allí manteniendo todo el silencio necesario por doña Ainhoa Bordón, todo el equipo de caracterización, vestuario, hemos contado desde Juan Peñates, diseñador reconocido de nuestro municipio de Ingenio, como compañeros como Nauset Afonso, José Carlos Campos, que nos han ayudado a llevar a cabo todo ese vestuario histórico, y por supuesto con un equipo de producción que tanto en las oficinas como en los sets, como durante estar gestionando todos, como es Feli Borges, Juanjo Macías, y capitaneados por el director de Acelera Producciones, a José López. Gracias a todos ellos hemos podido llevar a cabo esto con unos recursos justos debido a las medidas en las que vivimos, pero con una calidad y con un amor al proyecto que espero que todo eso les llegue cuando puedan ver la proyección de los relatos, que bueno, que ya queda poco para ello. Yo quiero nombrar también las tres actrices y el actor que participan. Por supuesto. Yaneli Hernández, Paco Denis, Tania Gil y Aranza Coello. Alexis Ravelo, nuestro siguiente interlocutor, no es la primera incursión que hace en el mundo de la historia para plasmarlo en ideas audiovisuales, así que algo de experiencia tiene que tener, pero bueno, esto ha sido un mundo nuevo. La investigación de don Rafael Sánchez Valerón, exhaustiva y somera, ¿cómo le ha parecido? Así que le dejamos con el guionista de Relatos de mi Tierra, Alexis Ravelo. Muy buenos días. Lo cierto, estaba hablando Mingo ahora del proceso de trabajo y yo estaba pensando que en realidad era muy complicado trabajar con Mingo, ¿no? Online, como trabajamos, porque Mingo es un señor que lo oyes hablar y te dan ganas de tomarte una botella de whisky con él, ¿no? Cuando estás trabajando. Entonces, a mí me resultaba muy complicado. Pero, perdón, o de refresco, por si nos está escuchando público familiar. Bueno, entonces, nosotros nos encontrábamos con un asunto que en principio era grave para trabajar con él. Era hacer una crónica de sucesos históricos con una gran documentación, ¿no? la que nos había proporcionado Rafael Sánchez Valerón, ¿no? Y que contaba procesos globales
muy importantes y de hecho la participación de ingenienses, ¿no?, en procesos globales como no solo la colonización de América, la guerra de la independencia americana, ¿no?, que la vemos siempre en las películas. Pues bueno, la batalla de Nueva Orleans se gana gracias a que había canarios ahí, ingenienses muchos de ellos, ¿no? O procesos como la guerra de la independencia, o cómo vivieron en propia carne situaciones históricas que son muy parecidas a las que vivimos en la actualidad, ¿no?, como la epidemia de cólera de 1851, etcétera. ¿Cómo contamos esto? Pues se trataba de crear pequeñas ficciones dramáticas que digamos, se fijaran en lo individual, ¿no?, cómo viven los seres humanos, cómo encontramos la condición humana, ¿no?, enfrentándose a todos esos procesos, ¿no? Porque además nos interesaba que las personas se acercaran a la crónica. No podíamos contar simplemente la crónica. Al público hay que interesarlo en estos sucesos y eso lo aborda siempre a través de la ficción. El interés es despertar interés por la crónica histórica y al mismo tiempo despertar reflexión sobre cómo esos sucesos históricos nos han venido conformando a nosotros como individuos, como sociedad, ¿no?, y cómo se enfrentaron nuestros antepasados a situaciones que pueden ser muy parecidas a las que estábamos viendo. Estaba viendo el estupendo trabajo, ¿no?, que hizo Aranza y que hizo Mingo con el hambre y el cólera, ¿no?, y yo estaba pensando en cómo se está pareciendo aquella situación a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Creo que es un magnífico símil, ¿no?, porque ahí es donde se ve la lucha y lo que ellos pasaron en ese momento y la incertidumbre ante tantos fallecidos y estamos viendo una situación que el que ve en ese momento el corto, creo que se pone a la situación actual. Totalmente. También. Totalmente. Y luego hay cosas que además a mí me interesaban muchísimo, ¿no? Claro, siempre hay sucesos que te interesan especialmente, ¿no? A mí me gustó mucho trabajar este episodio que lo hemos llamado Bayou, ¿no?, que cuenta la emigración, además por orden real, ¿no?, a los Estados Unidos, pero a la zona de Nueva Orleans y tal, ¿no?, como los isleños allí se establecen también en una isla, ¿no?, en Delacroix Island, ¿no?, y que es un trabajo que, por ejemplo, para un filólogo es un filón, ¿no?, porque ellos conservan nuestras tradiciones, conservan el lenguaje, además, que habían llevado sus antepasados allí, y bueno, conservan una cultura muy interesante, ¿no?, que claro, probablemente, esto en Ingenio se conocerá, pero fuera probablemente no se conozca, ¿no? Me parece interesantísimo, ¿no?, tener esta oportunidad de, a través de estas pequeñas ficciones dramáticas que además no están pensadas para televisión, sino que están pensadas para el siglo XXI, ¿no?, que se puedan ver desde un móvil, desde las redes sociales, etcétera, ¿no?, poder acercar a los más jóvenes, especialmente, ¿no?, a todos estos sucesos que están ahí, que son muy interesantes y dan mucho pie a la reflexión. Y además sucesos que nos impregnan todavía a día de hoy con esas tradiciones, con incluso con esos pequeños ungüentos que utilizaban en esa época para enfermedades y demás, como comentábamos antes con el cólera, y que dista incluso del siglo XIX y seguimos viendo muchas similitudes, ¿no? Claro, a mí me pareció... Y eso es lo que enriquece el conocimiento a la actualidad, ¿no?, para nuestros jóvenes, que a muchos seguro que esa historia la van a ver por primera vez en cada uno de estos casos. Claro, incluso el formato despierta el proceso inverso, es decir, para los jóvenes que no están en contacto, incluso para personas de tercera edad y demás que no están en contacto con la historia, con el conocimiento, el hecho nos ha pasado, ¿no?, de a la hora de enseñar el trabajo, despierta un interés que va a buscarlo. Va a buscar las crónicas, va a buscar la historia, de repente se fomenta esto el estaba interés aquí por el valor histórico. Claro. Es decir, hostia, esto pasó aquí, voy a investigar. Y ya no solo busco en internet, sino recurro a la biblioteca, recurro a la información, y creo que es maravilloso volver a hacer el viaje al contrario, ¿no? Sí, y luego la historia... De volver a la biblioteca a leer eso. Claro, y luego la historia también de que... fomentar la idea de que la historia es amena, la historia es divertida. Claro. ¿No? Nos pasó con el relato, ¿no?, de Fray Antonio, ¿no?, que es un filón absoluto, ¿no?, que ninguno de
ninguno de los pícaros actuales tiene nada que envidiarle a este señor, ¿no? Que nos pareció una historia tan divertida que, bueno, esto lo tiene que contar, se tiene que contar desde donde lo hemos contado al final, claro, ¿no? y también adaptar el una youtuber, claro, ¿no? Una el cosa lenguaje, muy cómica, ¿no? muy divertida, adaptar la ¿no? crónica, cada crónica tiene un lenguaje diferente, y en este caso una youtuber con un ritmo y un lenguaje con el que conoce el espectador muy rápido, defendido por la maravillosa Yanely Hernández, que es reina en comedia, y la verdad que llegar a ese lenguaje, a una historia en la que te causa el interés y enseguida te capta, ¿no? Ahí está, o sea, ahí se ha llegado a que realmente el objetivo del proyecto, que es despertar el interés. Que te enganche esos claro, primeros y despertar el interés por decir, esto pasó en mi municipio, este tío de aquí, claro. esto pasó, ¿y de dónde sale este tío? Claro, claro. Y luego, claro, desde un punto de vista profesional, ¿no? Un reto que nos marcamos desde el principio es, bueno, vamos a tener siempre más o menos el mismo formato, pero el contenido siempre va a ser distinto. Entonces, la manera, o sea, una de las decisiones más importantes que hace alguien cuando va a contar una historia es desde dónde la vas a contar, dónde sitúo la voz del narrador. Entonces, lo que nos planteamos fue que cada suceso de los que fuéramos a abordar tenía que tener un tratamiento diferente, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy interesante, ¿no? Como algunos están contados desde lo contemporáneo, otros se cuentan, digamos, a toro pasado, ¿no? Otros se cuentan de una manera más abstracta, y yo creo que ha quedado un trabajo que puede ser muy ameno y muy variado y muy divertido. Incluso contarlo en primera persona, en tercera persona, claro, dependiendo de el punto de vista, ¿no? Que se da a la historia. Claro, y eso era muy fácil hacerlo si trabajas con Mingo, ¿no? Porque con Mingo tú le haces una propuesta, oye, esto creo que lo tengo que contar desde aquí, ¿no? Después de hacer el trabajo de documentación, que hay que decirlo, no solo Rafael Sánchez, sino yo trabajaba muy mano a mano con Juanjo Macías, al pobre lo tenía loco de archivo en archivo, ¿no? Consiguiéndome datos, porque yo me dedico a escribir, pero soy muy gandul para estudiar, claro. Entonces tenía este hombre ahí. Y entonces... Y hay una cosa que tengo que decir del trabajo de Alexis junto con Juanjo, es decir, claro, cuando afrontamos un hecho histórico, la documentación es fundamental, porque no puedes estar, perdón por la expresión, meando fuera del tiesto, es decir, todo tiene que estar datado, todo tiene que ser fechado en una... Y claro, este señor, que pide mucha documentación, pues claro, no solamente el maravilloso trabajo del cronista, sino de ahí también el apoyo de producción, en este caso de Juanjo Macías y de todo el equipo de producción, de que estamos buscando información para... No nos podemos permitir contar la historia deformada, sino qué es lo que pasa en la historia. Los hechos son los que son. Claro, los hechos son los que son. Los tenía locos, pues yo soy muy tiquismiquis, además en ese sentido, porque lo importante de la documentación es lo que no vas a mostrar, ¿no? La documentación en ficción es como los efectos especiales en el cine. Si están bien hechos no se notan, ¿no? Pero como metas la gamba en algo, se va a notar. Entonces, soy muy tiquismiquis en ese sentido, bueno, los tenía locos documentándome. Oye, búscame el color de la ropa que usaban en no sé... ¿Sabes? Entonces, bueno, después de todo ese trabajo, decía, era muy fácil trabajar con Mingo por eso, ¿no? Buscábamos desde dónde íbamos a contar, le hacía una propuesta, él me decía, me gusta, o métete esta idea donde te quepa, quiero otra, ¿no? ¿Sabes? Para muy plasmar claro, hasta que dábamos con la forma adecuada, ¿no? La que nos parecía correcta para abordarlo, y claro, luego es verdad que para mí es muy fácil, porque en realidad yo escribo y, bueno, yo pinto 10.000 elefantes, ¿no? Y ya producción consigue 10.000 elefantes, ¿no? Cuando tú escribes un texto, ¿no? Y va a quedar en las manos de profesionales tan potentes, ¿no? Y después ves los vídeos y dices, Dios mío, esto partió de un texto mío, ¿no? Yo me siento orgullosísimo, me pongo medallas que les tocan a ellos, ¿no? El trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Porque al final todos los lenguajes que utilizamos, desde el trabajo de documentación, llevarlo a imagen, el trabajo de caracterización, todo eso evidentemente es un trabajo en equipo, pero es verdad que hay una decisión importante cuando tú recibes el tema de decir, tenemos que hacer un relato, yo qué sé, sobre los ingenienses en la Granadera Canaria. ¿Desde qué punto de vista lo enfrenta? Pues bueno, en este caso, Alexis y yo, viendo la documentación, viendo las posibilidades de la historia, oye, te propongo esto. Vamos a verlo desde un chico de ingenio, un señor de ingenio, que es llamado a filas para ir a la Granadera Canaria, porque eso ocurrió, y de repente nos cuenta... Ese momento puntual. Nos cuenta lo que él vivió y lo que significa para un canario... esa persona, claro. Claro, lo que significa para un canario, para un ingeniense de esa época que a lo mejor estaba sembrando, pues, trabajando en la agricultura,
verse de repente en un barco, de repente luchando, y que a la medida de la lucha, la identidad canaria y esa parte que tenemos los canarios de que cuando vamos fuera somos bien recibidos, de repente la gente termina gritando como grito de guerra, ¡viva la Virgen del Pino! O sea, eso tiene un valor de lo importante que es nuestra presencia en otro lado. Nuestra identidad. Claro, y adaptar eso, viendo la vivencia de este caso, Paco Denis, con una trayectoria teatral sublime, 15 años en el Centro Dramático Nacional, que te lleva a cabo esa energía y tú dices, hostia, pero es que nosotros, ya no dices, ese señor estuvo ahí, nosotros estuvimos ahí. Sí. Creo que es uno de los valores importantes del proyecto, ¿no? Cuando hablaba de no hablar de lo colectivo, sino de la experiencia individual de alguien que te lleva ahí. O de Tania Gil cuando está en Ingenienses en la colonización americana, que habla ella de sus antepadres, ¿sabe? Sí, como sí. hablaba de todo ese valor Que el fino, trabajo del lenguaje era del muy bonito. lenguaje ahí, maravilloso, claro. de cómo cambia el acento, cómo está mezclado ese canario latino, ¿sabes? Es maravilloso. Claro, yo que trabajo con la palabra, para mí, claro, siempre hay... Tú quieres a todos tus niños, pero luego hay niños que son más guapos, ¿no? Entonces, yo le cogí un cariño especial a ese trabajo, precisamente quizá porque mi trabajo es con el lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, era un mundo nuevo que se me abría en cuanto al trabajo con el lenguaje, en este trabajo concreto, ¿no? El del Bayú, ¿no? Como esta gente, además, sigue durante generaciones hablando el canario, pero no el canario que hablamos ya nosotros, Claro. sino el canario que se hablaba en el siglo XVIII, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí. Esperamos, bueno, sé que hubo constancia de que Rafael, el cronista, envió muchas historias Muchas. y de esas Sí. se seleccionó esas 4, ¿no? Ese Sí. proceso de selección Que- era muy complicado, porque tú dices, ¿con qué baremo eliges una y no la otra? ¿no? Sí. Muchísimas. Es decir, estamos en un municipio que tiene una riqueza histórica importante y el trabajo de Rafael es muy preciso para dar valor a eso. Y esa selección fue complicada. Sí, sí, ¿Cuál sí, cogemos? ¿Cuál cogemos? Bueno, pueden haber nuevas entregas. El binomio Alexis Mingo, sobre todo en el episodio del fraile, se acerca, y perdón por ser por foro en la materia, pues se acerca al teatro de Alejandro Casona. Sí, Al final da ese resultado, lo cual es maravilloso. Y indudablemente, esta visión de la historia con la interpretación se puede llevar a escolares y en los institutos para Total. amar la asignatura de la historia que a muchos de los alumnos hoy en día les cuesta. Se puede atragantar, Sí. ¿no? Les cuesta porque es una asignatura muy correosa para muchos y para muchas, a no ser que te guste bastante, pero de este modo, con este método, se puede hacer una aproximación. Es Claramente, uno de los objetivos del Claro. proyecto, ¿no? El proyecto, Difundirlo. claro, Estamos. no solo quiere llegar a la ciudadanía en general, sino que creo que como tiene un factor provocador, ¿no? Que desde el punto de vista pedagógico puede ser interesantísimo, ¿no? El proyecto no solo intenta ser ameno, sino sobre todo intenta ser didáctico, ¿no? Y pedagógico. Y entonces, Fomentar el ese interés. factor de provocación, ¿no? De despertar el interés por estos determinados hechos a través de esas ficciones, yo creo que, vamos, lo convierte en un arma para los docentes increíble, ¿no? Para interesar a su alumnado en estas anécdotas históricas. Y para cada joven, al final, impregnamos de nuestra identidad, como comentaba antes, se identifican con cada personaje histórico que tuvimos y que era un vecino, al fin y al cabo. Y al final es como ese héroe en esas batallas que nos sentimos en algunos momentos, ¿no? Claro, pues de hecho, Reconocido. antes Mingo comentaba una cosa, y es verdad, lo estábamos hablando entre cajas, ¿no? Hace un rato, ¿no? Muchas veces los canarios siempre vamos, tradicionalmente, ¿no? Hemos tenido ese pequeño complejo, ¿no? Y tal, y fuimos allí a ver qué había que hacer y tal. Y luego, si lo miras, si ves cómo se habla de la participación de los canarios en esos procesos históricos, te das cuenta de que fueron fundamentales en muchas ocasiones, ¿no? Nosotros, como decía Mingo, ¿no? Llegamos a la Guerra de la Independencia diciendo, bueno, la Granadera ¿Qué hay que Canaria, a juntarnos con el batallón, nos metieron en el batallón de Extremadura y tal, y al final todos ahí en Cádiz terminaban gritando ¡viva la Virgen del Pino!, porque los canarios se ven salvados gracias a eso. Entonces, ¿no? No somos conscientes de la influencia que despertamos en el exterior. A mí personalmente me ha pasado estar en Uruguay, por ejemplo, ¿no?
y al decir que soy canario todo el mundo quedase asombrado, porque ellos sabían que Canelones la habían fundado canarios, su yerba mate típica la llaman el canario, ¿no? Es la marca más popular ahí. Entonces, bueno, creo que despertar la autoestima, ¿no?, en una ciudadanía que a veces no la tiene, ¿no?, digamos que es una ganancia secundaria de un proyecto así, ¿no? Poder poner de relevancia el hecho de que los canarios hemos estado en grandes situaciones históricas y además en ocasiones jugando papeles fundamentales, ¿no? Me parece una ganancia secundaria de todo este proyecto. Domingo Urbano, Alexis Ravelo, la verdad que es una delicia estar escuchándoles y... Córtalo, porque sí, pero... No. Simple y llanamente, a mí se me ocurre como dinamizador que cualquier otro día podemos hacer una conferencia de lo que es el mundo de la escena, contando con la historia, ¿no? Y además contar con nuestro cronista, que sería todo un lujazo. Y entonces, bueno, pues inculcar en la ciudadanía que tenemos que comernos esos episodios de la historia para saber a dónde hemos llegado y por qué. Así que agradecerles a los dos la presencia hoy aquí. Gracias. Y vamos a concluir con que la concejala nos mande ese mensaje para todos y todas los que nos van a ver. Inclusive podemos contar con esta comunidad de los isleños que está en San Bernardo, en el estado de Luisiana, con el cual estamos hermanados, para que nos vean desde allá. Esa es la magia de las redes sociales hoy en día. Así que concluye Minerva. Efectivamente, agradecerles a todos, a todo el equipo de Relatos de mi Tierra, agradecer a los medios de comunicación que están hoy presentes. Juan Martel, gracias por dirigir también, a todo mi equipo de cultura y en general yo creo que a todos los que han formado parte de que por fin Relatos de mi Tierra vea la luz después de tanto trabajo, como decíamos, que además ha sido en situación hasta de confinamiento y que cumpliendo con las medidas estrictas sanitarias que se nos exigía, hemos podido sacar el trabajo para adelante y eso es todo un lujo con el gran equipo que ha conformado. Yo decirles que la expectativa tiene que estar ya, que estén pendientes a nuestras redes, a Cultura Ingenio, porque a partir de nuestra página lo lanzaremos muy pronto y puedan ver tanto la promo como cada una de las entregas. Estoy segura que cada uno de los que lo van a ver va a dejar un mensaje muy importante en él y sobre todo la riqueza que va a tener tanto para los jóvenes como para aquellos mayores que seguramente hasta antepasados les contaban esas historias que vamos a ver en estos pequeños cortos. Mil gracias a todos y como digo, nos vemos en las redes para disfrutar de este proyecto. Gracias, concejala, y también a través de este canal, que es nuestro canal comarcal, que va a tener bastante difusión de este proyecto y que todos y todas lo disfruten. Alexis Ravelo, Domingo Urbano, muchas gracias. Concejala Minerva Artiles Castellano. Gracias. Saludos a todos y a todas.